Nuevamente quiero extenderle una cordial bienvenida a nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Hoy queremos analizar si Jesús cuando murió en realidad fue a predicar al infierno a los espíritus encarcelados. Esa es una pregunta muy importante y quiero invitarte a mantenerse en sintonía porque regreso pronto con la respuesta. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Pedro, el capítulo 3, y leo primeramente el versículo 18 que dice así: Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Me interesa resaltar la última parte del verso 18. Cristo murió en la carne, es decir, murió en el cuerpo. Físicamente Cristo murió, pero fue vivificado en espíritu. Y el verso 19 agrega, en el cual, en otras palabras, en el espíritu, Cristo también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, ¿cuándo fue que Cristo predicó a los espíritus encarcelados? El versículo 20 nos da la respuesta a esa pregunta. Dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, el versículo 18 dice que Cristo murió en la carne, murió físicamente, murió para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero el texto 18 también dice que Cristo fue vivificado en espíritu. Y cuando usted conecta eso con el siguiente versículo, el 19, la Biblia enseña que en espíritu Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Sin embargo, para saber en qué tiempo Cristo predicó a los espíritus encarcelados, es necesario, es indispensable leer el verso 20. Y allí el apóstol Pedro dice que Cristo fue a predicar en espíritu a los espíritus encarcelados en el tiempo o en los días de Noé. Cuando Noé predicaba acerca del diluvio, Cristo estuvo allí en espíritu o en carne. ¿Qué dice la Biblia? ¿Estuvo allí en carne? No, Señor. ¿Estuvo allí cómo? En espíritu. ¿Y qué estaba haciendo Cristo allí? Estaba predicando. Ahora, ¿a quién le estaba predicando? Le estaba predicando a los espíritus encarcelados. De hecho, la Biblia enseña que los espíritus encarcelados son personas que están esclavizadas al pecado. ¿Se acuerda que en Lucas 4 y el versículo 18, Cristo dice lo siguiente? Voy a leerlo textualmente. Lucas 4:18, dice así, hablando Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los que están en pecado. Y cuando conozcan la verdad los hará libres. Así que en los días de Noé había muchas personas, muchos espíritus encarcelados, y Cristo fue allí en espíritu a predicar en los días de Noé. Termino leyendo ahora Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba en los profetas cuando ellos predicaban en el Antiguo Testamento?
el Espíritu de Cristo estaba en ellos. Así que, ¿quién estaba en Noé cuando él predicaba que vendría un diluvio? Era Cristo que estaba en Noé predicando a la humanidad encarcelada por el pecado, llamándolos al arrepentimiento, y Cristo en su siervo, en la persona de Noé, predicó a estos espíritus encarcelados. Pero el texto no está diciendo que Cristo bajó a un lugar llamado infierno a predicar, porque el infierno es un evento futuro, pero Cristo sí estuvo en Noé predicando a las personas esclavizadas al pecado en los días previo al diluvio.